con esta alabanza. Gracias a Dios que nos deleita hoy con la participación de nuestros hermanos. Hace unos días me estaba aliviando ahí de la gripa y traía tosecita, y por los cantos de ahorita, ¿verdad? Pues, se me irritó un poquito ahí la garganta, ¿verdad? Entonces, sí, por cantar, ¿verdad? Sí que pues si por ahí me sale una tosecita, pues ahí me disculpan. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que está aquí nuestros hermanos con esta alabanza, y pues no importa, ¿verdad? No importa las tosecitas, todo para que sea para honra y gloria de Dios. Bueno, muy bien. Vamos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si tienen por ahí su Biblia, o por celular, algunos por ahí lo usan. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios 10, versículo 23. Los que no traen ahí Biblia pueden también unirse con alguien más que esté ahí a un lado, para que lean la palabra, o si no, pueden escuchar atentamente lo que se va a citar. Es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, y lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. Es un solo versículo, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor de esto en esta mañana, ya casi tarde. Muy bien, dice así la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Amén. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, por este tiempo de la alabanza que tuvimos, Señor, tan gozosa, Señor, tan gloriosa, Señor, todo para honra y gloria tuya. Y también, Señor, te damos gracias en este tiempo en el que se va a exponer tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, manifestado, que seas tú, Señor, glorificado. Toma control de este momento, Señor, toma control de este espacio, Señor, que tu Santo Espíritu se pasee en este lugar, que tu Santo Espíritu edifique en este lugar. Gracias, Señor, te damos, Señor, y que cada persona sea tocada por tu Santo Espíritu, Señor, por a través de este mensaje. Que cada persona sea llevada a la reflexión por tu Santo Espíritu, Señor, a través de esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Fíjense que esta reflexión la quiero empezar de la siguiente manera, con una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente: ¿qué te prohíben en tu religión? Esta pregunta yo la escuché varias veces. Personas que me la hacían a mí, que sabían que yo era cristiano. Y una de las preguntas era esa: ¿y qué te prohíben? Así, tal cual. Y no sé si a alguien, ¿verdad?, le haya tocado, ¿verdad?, tener que alguien le pregunte así. Pues a mí sí. Y es una de las preguntas que con frecuencia le pueden hacer a alguien que es cristiano, de parte de personas que no conocen a Dios. Entonces, la idea de que los cristianos prohíben está arraigada en la sociedad, en nuestro entorno. Y todavía más lamentable es que también muchas iglesias que han dejado de predicar el verdadero evangelio y ahora son iglesias permisivas, hacen que la gente perciba que el mundo evangélico se divide entre los cristianos que prohíben, los mala onda, amargosos, y los cristianos que permiten, son buena onda, alivianados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lamentablemente a veces se ve así.
Entonces, ¿cómo podemos abordar este tema de forma adecuada, pero sobre todo de una forma que sea bíblica? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de abordar un poco sobre este aspecto. Ahorita leímos un pasaje que dice, todo es lícito, pero no todo me conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa la palabra edificar? Esa palabra edificar viene de una palabra griega que significa oikodomeo y tiene los siguientes significados. Significa ser constructor de una casa, construir, confirmar. Significa también estructura, como la arquitectura, edificar, fortalecer, reedificar, estimular. Entonces, eso es lo que significa esta palabra de edifica. Algo que construye, algo que confirma, algo que fortalece. Entonces está diciendo el apóstol ahí que todo es lícito, pero no todo construye, no todo fortalece, no todo confirma, no todo construye. Hacer o dejar de hacer algo dependerá de aquello que edifique. ¿Pero que edifique qué? Pues alguien puede decir, no, pues es que yo practico, tengo esta práctica, este vicio tal vez, ¿verdad? Que no lo he podido dejar. Y es que a mí me edifica mucho porque yo me siento tan bien. Pues no se trata necesariamente de que te haga sentir bien. Se trata de que construya algo. ¿Y qué es aquello que va a construir? Primeramente, nuestra relación con Dios. ¿Podemos cambiar? Cuando nos preguntamos, ¿edificar qué? Podemos decir someramente estos aspectos. Que edifique, que confirme, que estructure, que estimule mi relación con Dios, mi amor a Dios y al prójimo, mi vida cristiana, mi testimonio cristiano, la relación con mi familia. Eso pudiera decirse que pudiéramos ponerlo como, eso es lo que hay que edificar. Y está en primer lugar mi relación con Dios porque es de ahí donde depende todo. Tenemos que edificar nuestra relación con Dios. Por lo tanto, entonces hay cosas que si las practicamos no edifican, no construyen, no aportan a esa relación con Dios. Y hay cosas que si se practican perjudican la edificación, la confirmación de todo esto. Por lo tanto, es conveniente alejarse de ellas. Acompáñenme al siguiente pasaje que es Santiago 4:4. Es Timoteo, Tito, Hebreos y luego ya después sigue Santiago en el Antiguo Testamento. Santiago 4:4. Vean lo que comenta el apóstol. Aquí dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo, ¿qué es el mundo? Aquí mundo es el sistema imperante de cosas que hay en nuestro entorno, que no son buenas, que no glorifican a Dios, que son contrarias a Dios, que se burlan de Dios, que no toman en cuenta a Dios. Y eso es el mundo, eso es lo que el apóstol llama el mundo. Entonces, ¿cómo saber, cómo distinguir que hago las cosas del mundo que no son convenientes? Bueno, si edifica mi relación con Dios,
si no edifica mi relación con Dios, mi amor a Dios, al prójimo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un patrón para saber qué es conveniente hacer y qué no es conveniente hacer. Y a continuación voy a dar una serie de ejemplos prácticos sobre cosas patrones que pudiéramos tomar para distinguir aquello que edifica y aquello que no edifica. Por ejemplo, el primero, si no te edifica, de acuerdo con los criterios que vimos aquí de forma muy rápida, si no te edifica, no lo veas. Por ejemplo, películas de terror, de exorcismos y de demonios y cuánta cosa que está de moda hoy en día. Películas pornográficas o con gran contenido de perversión moral. Largas horas en redes sociales viendo nada. O series que exaltan al diablo y denigran a Dios y al cristiano. E incluso a veces ya no tiene que ser una serie, viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos, no sé si vieron, hicieron una parodia ahí de la última cena con drag queens, ¿verdad? Todos felices ahí, ¿verdad? ¿Man? Y había una niña, sí, exactamente ahí. No edifica, no construye, no aporta a mi relación con Dios. También, si no te edifica, no lo escuches. Por ejemplo, hay mucha música depresiva. Yo la verdad, por ejemplo, hay música que habla cosas, por ejemplo, así: la vida no vale nada sin ti, si no estás, prefiero morir, ¿verdad? O sea, cosas por el estilo. Yo la verdad, yo veo las cosas a posteriori, ¿verdad? O sea, y me pregunto cómo es que alguna vez escuchaba eso, cuando no estábamos en Cristo, y uno escuchaba eso: sí, la vida no vale nada sin ti, que yo prefiero la muerte antes de perder tu amor, y así, ¿verdad? Una música completa y netamente depresiva, ¿sí? Que de ahí, ¿verdad?, pasas al psiquiátrico, ¿verdad? Sí, porque así la gente se lo cree, ¿verdad? Y con un amor, así. Entonces está escuchando constantemente eso, no edifica. El Señor habla de amor, el Señor habla de vida, el Señor habla de una nueva vida, de que las cosas son hechas nuevas. No habla de muerte, de que si no estás conmigo prefiero morir y cosas de esas. Entonces no edifica nuestra relación con Dios. O canciones sobre adulterio, ¿verdad? Adulterio, traición e inmoralidad. Muchísimas hay de esas. O música que exalta la violencia, la muerte o la violación de las normas. Los famosos corridos, ¿verdad?, donde se hace una defensa de una figura ahí de dudosa moral, ¿verdad?, que normalmente es un narcotraficante, que es elevado al nivel de héroe popular, y ese es el modelo a seguir de miles de niños. O incluso podcasts que están muy de moda ahorita, o escuchar los podcasts que promueven principios contrarios a la palabra de Dios: liberalidad, sexo libre, unión libre, poliamor, homosexualidad, y todo está bien y todo es normal, pero no edifica, no construye en nada en mi vida. Al contrario, destruye. Lo que has construido en el Señor puede ser destruido por dar entrada a estas prácticas. O también incluso
chismes malintencionados, ¿verdad? Que la gente habla con dolo, ¿para qué escucharlos? ¿Para qué darles atención? Nunca va a faltar algún chismoso que diga, ya supimos, ¿dónde andaba Juanito? Otro criterio, si no te edifica, si no construye tu relación con Dios, no lo leas. No todo libro, por ser libro, es bueno. Porque a veces así, mijito, lee un libro, no te estés tanto en redes sociales. Sí, mira, ya conseguí un libro que voy a leer, ¿verdad? Horóscopos 2025. Ay, no, pues no era exactamente la idea que tenía. 50 sombras de Grey, ¿verdad? Ay, no todo libro, por ser libro, es recomendable. Hay muchos libros de espiritismo, muchos libros de brujería, que te lo ponen de forma bonita, de forma agradable, revistas de horóscopos, periódicos amarillistas, donde se habla ahí de asesinatos y hasta te lo ponen ahí de forma media cómica. Así, matan a borrachito al salir de su chamba. Su chamba era ahí un bar, ¿verdad? O chismes de las estrellas. Hay una estrella, ¿verdad? Entre comillas, alguien famoso dice, mi hijo será no binario. Qué interesantísimo, ¿verdad? Claro que estoy siendo sarcástico. Otra cosa, si no te edifica, no lo escribas. Esto, por ejemplo, aplica cuando se escriben burlas, amenazas, violencia, sobre todo en redes sociales. Porque en redes sociales todos son escritores, todos son intelectuales, todos están llenos de sabiduría, todos son Shakespeare y todos tienen la razón. Y si no estás de acuerdo conmigo, la lluvia de insultos y de palabras pesadas al pobre cristiano ahí, que se le ocurre ahí de decir algo. La gente saca lo peor de sí bajo la protección de una pantalla. Pues estás ahí, ¿verdad? Pues déjame le digo a ¿verdad? Y ahí te vas, ¿verdad? Y en menos de que lo que te das cuenta ya se fueron 1 hora, 2 horas discutiendo con un tipo, ¿verdad? Que ni siquiera vive aquí, vive ya en Argentina, ¿verdad? Y ya perdí 2 horas, ¿verdad? Intercambiando argumentos que más bien parecen insultos. Si no te edifica, no vayas. No necesitas ir a todas partes a las que te invitan para quedar bien con alguien, con los amigos, con el grupito, con la sociedad o lo que tú quieras. No necesitas ir. Primero hay que ver si donde vas a ir te va a edificar tu relación con Dios, te va a ayudar a crecer como hijo de Dios, como discípulo de Dios, de Cristo. Y ya sabemos, hay conciertos de música que sería mejor no escuchar, conciertos frecuentados por personas de dudosa rectitud y moral, incluso que hacen inmoralidades ahí en el lugar, lugares con alcohol, drogas y otros vicios, los famosos antros, casas de apuestas, donde todo está relacionado. O también espectáculos anunciados como obras de arte, pero en realidad esas obras de arte se fomenta la promiscuidad y la hipersexualidad. Celebraciones de Halloween llenas ahí de diablos y monstruosidades.
Alguien pudiera decir, entonces me aíslo del mundo. Eso apenas si yo me aislara del mundo y viviera en una cueva. No, el Señor Jesús nunca pretendió que vivieras en una cueva. El Señor Jesús nunca pretendió que vivieras en un monasterio arriba de la montaña, allá donde nadie te molesta y no oigas nada y no tengas que tomar decisiones. No era la intención de Jesucristo eso. Y acompáñenme por favor a Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Vean lo que dice aquí. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o sea, pisoteada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto implica que era la idea de Cristo que viviéramos en la montaña, en una cueva, sino que viviéramos en medio de los hombres, en medio de la sociedad, y que fuéramos la sal del mundo y la luz que alumbra delante de los hombres. Nuestra manera de vivir debe de reflejar luz delante de los hombres. Si viviéramos en una cueva, no habría luz a quien reflejar. Si viviéramos en un monasterio arriba de la montaña, no habría sal para sazonar a nadie. El Señor Jesús nos manda a que vivamos una vida para edificación en medio de las personas y seamos luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Romanos 12:2 dice, no es necesario que lo busquen, si quieren lo voy a leer. Dice, no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo. No sigas la corriente. No sigas la bola. No sigas la moda. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Es fácil destruir, pero es difícil edificar. Todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo construye, y hay cosas que sí contribuyen a destruir. Hay cosas que sí contribuyen a esclavizar el alma y el corazón. Con todo y esto, alguien pudiera decir, no, yo me siento muy bien, yo me relajo, yo hago esto y lo otro, yo no tengo ningún problema. Vete, hazlo. Pero las consecuencias vendrán a tu vida, tarde o temprano. Primera de Corintios 5:6 dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Pudiéramos decir, en términos más sencillos, una sola gota de veneno contamina un tanque de agua. Y ya. No es pura,
no se puede beber. Ya no sirve. Hay otras cosas en la vida que se practican, se hacen, y que a veces hay personas que quieren pasarlas como prácticas más o menos neutrales. Por ejemplo, beber, fumar, bailar. Prácticas que pueden estar en ambientes muy nocivos, pero que también pueden estar en ambientes que no son tan peligrosos o cuestionables. Pero hay un criterio bíblico para saber cómo actuar en estos casos. Porque alguien puede decir, no, yo me tomo mis cervecitas aquí en la cochera, ¿verdad? Yo no molesto a nadie, así que yo no tengo ningún problema. A mí ni me digas, porque yo aquí seguro en mi casa. Pues bueno, la palabra tiene algo que decirnos sobre esos pensamientos. Y me voy a remontar a explicarles que en el tiempo de Pablo predicó el Evangelio y mucha gente que no era judía, que era romana, que creía en muchos dioses antes de ser cristiana, se empezó a convertir. Se empezaron a ser cristianos. Y entonces había comunidades cristianas, por ejemplo en Corintio, comunidades cristianas en medio de una sociedad politeísta de muchos dioses, donde imperaba la religión griega y romana y otras tantas ahí que estaban vigentes en ese tiempo. Y entre la gente que era politeísta existía la práctica de sacrificar toros y otros animales a sus dioses, ¿verdad? Que a Júpiter y Mercurio y aquellos dioses. Y la carne que salía de ese sacrificio se comía y se vendía en los mercados. Entonces le preguntaron a Pablo, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Comemos de esa carne o no comemos? Y esa era la cuestión. Era algo parecido al día de hoy. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Esto es pecado o no es pecado? Vamos al siguiente pasaje que está en Primera de Corintios para irnos ahondando en este asunto. Primera de Corintios 8. Versículos del 4 al 7. Entonces, lo que les comenté, ahí habla de eso. Primera de Corintios 8, versículos del 4 al 7. Dice así: por tanto, les dice Pablo a los creyentes de Corintio, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Es decir, en general, Pablo les decía ese asunto: ¿debemos o no debemos comer carne sacrificada a los ídolos? Pues no hay ningún problema. Tú ya sabes cuál es el Dios verdadero.
No hay ningún problema, ¿verdad?, contigo. Si tú eres maduro y ya sabes que no tienes por qué involucrarte en cultos a otros dioses por comer de esa carne. Sin embargo, había una limitante para comer de esa carne. Y la limitante era el amor al prójimo, de dar un buen ejemplo a un hermano débil en la fe. Pues ¿cómo es eso? Vamos a leerlo. Ahí mismo, ahí está ya abajito, ahí 1 Corintios 8. Ahora vamos a leer del 9 al 13. Vean lo que les dice Pablo a los corintios. Dice: mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Piedra de tropiezo para el débil. Hay gente que es muy madura, sí. Hay gente que no es tan madura y puede tropezar. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Es decir, había gente que apenas iba empezando en el Evangelio, que le costaba trabajo dejar a sus dioses antiguos. Y por lo tanto, alguien que era muy maduro pudiera decir: no, pues a mí no me importa, pues yo soy muy maduro, yo como de lo sacrificado a los ídolos. Pero ibas a dar un mal ejemplo a aquellos que estaban luchando por salir del culto falso, de los falsos dioses. No será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Los creyentes maduros podían comer de lo sacrificado a los ídolos, pero entre ellos había personas que no eran tan maduras y estaban luchando con ese pecado. Les iban a dar un mal ejemplo e iban a hacer que ellos cayeran en un pecado más grave y difícil todavía. Eso sí era grave. Quiero poner aquí un escrito. Bueno, aquí está. Vean el versículo 13. El versículo 13. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Pónganle el ejemplo que ustedes quieran. Por consiguiente, si la bebida hace que mi hermano tropiece, no beberé jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Por consiguiente, si fumar hace que mi hermano tropiece, no fumaré jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Por consiguiente, si el baile hace que mi hermano tropiece, no bailaré jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Por consiguiente, si las apuestas hace que mi hermano tropiece, no apostaré jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Ahí está el criterio. ¿Cuál va a ser el testimonio cristiano de tu vida para con los que te rodean? Tú quieres ver un cambio en tu familia, tú quieres ver un cambio en tus semejantes. Empieza viendo qué cosa edifica y qué cosa no edifica. ¿Qué ejemplo puede hacer caer a los que te rodean, que son menos maduros que tú? No se trata nada más de decir: yo no tengo ningún problema,
de tomarme una cervecita en mi cochera, ¿verdad? Y a gusto. Se trata de a quién le vas a dar ejemplo. A quién le vas a demostrar que hay que edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Y ahora pensemos en la vida de Jesucristo. Jesucristo no tenía ninguno de estos problemas. A Jesucristo nunca nadie lo vio yendo a un lugar inapropiado, ni en bailes así inapropiados, ni en chismes, ni leyendo cosas que no debía, ni en pleitos a donde nadie le había dicho que se metiera. Era un ejemplo de vida perfecto. Ese es nuestro modelo, ese es nuestra medida. En Romanos 12:1 dice, lo voy a leer: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy en día ya no sacrificamos carneros, no sacrificamos toros, no sacrificamos machos cabríos, pero aún podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice la palabra, sacrificio vivo y santo y agradable al Dios. ¿Cómo me presento como sacrificio vivo si soy afecto a las películas de terror? ¿Cómo me presento como sacrificio vivo si soy afecto a la bebida y a otros vicios? ¿Cómo me presento como sacrificio vivo si voy y oigo y veo y leo cosas que a Dios no le agradan? ¿Cómo me presento como sacrificio vivo si oigo cosas que no edifican, sino que destruyen, no construyen mi relación con Dios, sino que colaboran a destruirla? ¿Cómo me presento como sacrificio vivo? ¿Cómo se imaginan ustedes que es presentarse como sacrificio vivo delante de Dios? ¿Cómo eran los sacrificios? En el Antiguo Testamento se escogían a los animales perfectos. Somos llamados a ser perfectos. Cuando digo perfectos, no me refiero a seres etéreos y angelicales, ¿verdad? Claro que no. Me refiero a que nuestro modelo es Cristo. Y dice la Biblia que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Es Jesucristo. No por nuestras fuerzas, sino por la obra y poder del Espíritu Santo. Eso tengámoslo también muy claro. Va a ser la obra del Espíritu en nosotros si lo dejamos actuar en nosotros. Y el Espíritu Santo se va a encargar de irnos diciendo qué es lo que nos conviene, qué es lo que edifica, qué es lo que construye y no destruye. Entonces esto es lo que habla la palabra de este tema. No se trata de simplemente decir está prohibido y no lo hagas. No, es que entendamos que hay consecuencias de nuestros actos. Dice la palabra que todos daremos cuenta de nuestros actos delante del tribunal de Cristo. Y a Dios nada se le escapa. Entonces no se trata nada más de que está prohibido, sino qué cosa conviene, qué cosa edifica, qué cosa da un buen ejemplo, qué cosa muestra amor a nuestro prójimo, qué cosa ayuda a que quienes nos rodean sigan un mejor ejemplo. El Señor hoy en día, en esta mañana, nos invita a ser
sacrificio vivo, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Si en el Antiguo Testamento los sacrificios, los animalitos, eran presentados sin ninguna enfermedad, sin ninguna torcedura, sin ninguna mancha ahí anormal, si algo así, si era el animal más perfecto, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Así que despojaos, hermano, hermana, despojaos de toda amargura, de todo el viejo hombre, la vieja mujer, y renovaos en el Espíritu de Cristo, con el vínculo, vestíos con el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto, dice la Escritura. ¿Amor a qué? A Dios, primeramente. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No amor a mí mismo, no amor, yo me siento bien padre, yo me relajo, ¿verdad? Y yo estoy bien a gusto, ¿verdad? Eso no es un criterio para algo que edifique. No porque yo me siento bien, significa que lo que hago edifica. A veces tengo que apretarme el cinturón y dejar de hacer cosas que daban cierto placer, pero de esta manera presentarme yo como sacrificio vivo delante de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y reflexionar sobre estas palabras. Y vamos a hablar con nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si es la primera vez que vienes, te invito a que cierres tus ojos, que hables con el Señor. Es una persona como si estuviera frente a ti, porque de hecho está, pero para que entiendas cómo es hablar con el Señor. Es una persona, está tocando tu corazón, está buscando fortalecer tu vida, transformar tu vida. Cierra tus ojos, hermano, y habla al Señor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Padre, ayúdanos a edificar nuestra vida. Ayúdanos a ver aquello que no te agrada. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestros caminos y ser ejemplo, ser luz para los hombres. Ayúdanos, Padre, para ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Hermano, hermana, haga un compromiso con el Señor. Señor, tú que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre por mis pecados, perdóname, Señor, si he sido negligente. Perdóname, Señor, si he sido descuidado en mi vida. Perdóname, Señor, si apliqué mis propios criterios. Perdóname, Señor, si quise creer aquello que no era correcto, simplemente porque yo lo pensaba así. Señor, entra en nuestro corazón y perdónanos. Y transforma nuestro entendimiento, transforma todo nuestro ser. Hable con Jesús, hermano, hermana. Dígale: Señor, quiero ser como tú. Quiero presentarme como sacrificio vivo. Te recibo en mi corazón, Señor Jesús. Ten misericordia de mí. Perdóname por mis pecados. Creo en ti y que tú tienes poder para darme una nueva vida. Que tú tienes poder para darme un nuevo camino.
Tú tienes el poder para revestirme de un nuevo hombre y una nueva mujer. Transforma mi vida, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu misericordia. Y créalo, hermano, que si ora a Cristo con sinceridad, buscando su voluntad, el Espíritu Santo vendrá a morar en usted y hará la obra de transformación. Y lo guiará y será un trabajo de santificación. Pero crea en el Señor Jesús y actúe en consecuencia. Actúe en consecuencia de lo que cree. Actúe en consecuencia de lo que el Señor le enseña el día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias te damos por tu misericordia, por la vida que nos das el día de hoy, por nuestra iglesia y esta reunión, Señor, en la que estamos en bendición, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, Señor, de aquellos que aún no te conocen, Señor, de aquellos que deseamos que se acerquen a ti, Señor, y no lo han hecho. Toma control, Señor, de toda esa situación, Señor, y permite que nosotros, cada uno de nosotros, sea usado como luz que alumbra a los hombres. Que cada uno de nosotros sea usado para edificar nuestra relación contigo, en nosotros mismos y en nuestra familia. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por nuestra libertad para adorarte y alabarte, Señor. Guarda, Señor, en tu cuerpo que es la iglesia. Ten misericordia, Señor. Gracias, Padre. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.